En Panamá se ha normalizado el discurso de la seguridad. Basta con buscar en la web y podrás encontrar un sinnúmero de algoritmos asociados a esta idea. Seguridad jurídica, seguridad financiera, agencia de seguridad, seguridad ocupacional, seguridad individual y colectiva, seguido por un largo etcétera. Pero, ¿a qué obedece que se haya instalado la idea de seguridad en casi todos los aspectos de la vida social? Giorgio Agamben señala que la palabra seguridad ha entrado tanto en el discurso político que se puede decir, sin temor a equivocarse, que las razones de seguridad han tomado el lugar de aquello que se llamaba en otro tiempo la razón de Estado. En esta vía bien se podría decir que lo que vitaliza y da sentido a la razón de seguridad se corresponde con un contexto caracterizado por la inseguridad. La siguiente pregunta sería entonces, ¿cómo llegó la sociedad a esta situación de inseguridad tal que irremediablemente ha conducido a una progresiva supresión de la razón de Estado por la razón de seguridad? La pregunta puede parecernos confusa, partiendo de que precisamente es el Estado, la agencia a quien el contrato social había delegado la legitimidad y legalidad para reducir la incertidumbre, el miedo, en fin, la inseguridad. Bien, ciertamente la idea de seguridad o inseguridad no es necesariamente nueva. Foucault había demostrado que cuando la palabra seguridad aparece por primera vez en Francia, en el discurso político, con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no se trataba de prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino de dejarlas advenir para poder a continuación gobernarlas y orientarlas a una dirección que se estimaba beneficiosa. De diverso modo, este dogma ha resultado útil para los neoliberales, neocons y el auge de las extremas derechas en el siglo XXI, pues se relacionan con los fundamentos y tácticas que ha instrumentado los grupos políticos fascistas y abanderados del pensamiento único. Al relacionar mediáticamente el miedo, exaltar la idea de inseguridad y culpar a las políticas progresistas por las condiciones que le han generado, particularmente en Hispanoamérica, por ejemplo, subsidios a los más pobres, la apertura a la migración, la presencia de extranjeros, la posición político e intelectual woke, el colectivismo, la emergencia de las demandas por derechos sexuales y reproductivos, etcétera, instalan una narrativa que desacredita a los sectores progresistas y cualquier cosa que se vincule con la izquierda y el progresismo, intentando con ello que sus argumentos se constituyan en el relato de la verdad absoluta y sean constitutivos de un sentido común afín. Desde ese lugar ideológico posicionan su flanco en la guerra cultural. En Panamá, este discurso viene tomando auge, por ahora en micro, pero con mucha fuerza y con mucho dinero. A pesar de que en nuestro país nunca ha gobernado la izquierda propiamente dicha, desde hace algunos pocos años viene cobrando presencia en redes sociales los sectores neocons, neoliberales, neoreaccionarios y de ultraderecha, ahora bajo el nombre de libertarios, propagandistas del pensamiento único e insuflados con el discurso de la inseguridad y el miedo. Este grupo autodenominado libertario es un copy-paste de la tendencia occidental que con la incursión de Trump, Bolsonaro, Milei, Abascal y otros ortodoxos de la derecha neoliberal pretenden instalar una cultura política basada en el supremacismo, el individualismo extremo, el libre mercado, la competencia y cualquier forma de desregulación que reste presencia al Estado en favor de lo privado. En el caso de Panamá, al igual que en la Argentina, España y los Estados Unidos, entre otros países, este grupo libertario ha tomado como objeto de ataque y toda su ofensiva a la izquierda y los sectores progresistas locales. Lo ridículo de esto, como hemos dicho, es que en Panamá nunca gobernó la izquierda y la misma no ha logrado en 100 años tener una presencia que dispute el poder real a la clase oligárquica criolla. Bien dice el dicho que para que exista conflicto deben haber dos, por lo menos, pues esta no es la excepción. Por ello,
Para validarse, el descrédito se lo lleva a la izquierda. Esto ha llevado a que su discurso se asiente en la Universidad de Panamá, territorio donde se concentra una parte importante de los reductos de la izquierda panameña, representada en algunas organizaciones o grupos estudiantiles, junto con el posicionamiento también reducido de profesores y profesores identificadas con el progresismo, el socialismo y el comunismo, así como un funcionariado en sindicalización del cual se constata la presencia de sectores clasistas. Afuera de la universidad, con los sectores sindicatos y organizaciones del movimiento social. ¿Y quiénes son los llamados libertarios? ¿A quién responde su organización? ¿Cuáles son sus métodos y estrategias? El llamado Grupo Libertario Panameño se articula en torno a las redes sociales, donde difunden su propaganda vinculada con la agenda setting in extremis anticomunista, mediante un amplio conjunto de cuentas que se diversifican o segmentan de acuerdo con objetivos de mercado poblacional, es decir, construyen objetos para públicos o audiencias específicas y así oscilan los nombres de las cuentas. Su articulación política está nucleada en torno a encuentros periódicos que organiza la Fundación Libertario, eje superior de la organización, que de acuerdo con sus propias publicaciones sirve como instancia de formación, no solo política, también financiera, de emprendedurismo individualista y propagandística. Así es como la vigencia del crecimiento de su estructura a nivel territorial y su expansión se consolida a través de estos encuentros. Otro espacio relacionado es la empresa Servicio Secreto. Esta es una agencia que, según su propia descripción, se concibe como una instancia de espionaje, investigación privada, seguridad, que incluye defensa personal, disciplinamiento, fe, incluso el uso de armas, operaciones psicológicas y de contrainsurgencia, inteligencia político-empresarial y demás parafernalias relativa a la violencia paramilitar privada. Este espacio se plantea como un eje de asesoría para conducir a prácticas y discursos políticos exitosos basados en el macartismo, la doctrina de la seguridad nacional y el control social, con un fuerte componente de fanatismo religioso cristiano, en donde la familia heteronormativa es el bien a proteger. Miembros del grupo libertario apoyan, se reúnen y participan también de actividades políticas del partido realizando metas, específicamente la facción Nuevo Amanecer, a la que concentra a elementos de extrema derecha, hoy en el gobierno. Cabe decir que el brazo político más visible de la organización libertaria panameña lo constituye el Movimiento Estudiantil Liberal, MEL, por sus siglas, espacio político que opera en la Universidad de Panamá, en varias facultades, y que vio en los años 2023 y 2024 un crecimiento exponencial. Este grupo MEL, recientemente en el mes de junio de 2024, logró vencer en las elecciones estudiantiles al grupo identificado con la izquierda que mantenía el control del centro estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, en un hecho histórico que concitó la atención a nivel nacional y en medios de comunicación. La estructura de células políticas que ha desarrollado el Grupo Libertario Panameño, con un fuerte dispositivo de propaganda en redes sociales, así como la disponibilidad de recursos económicos y el apoyo de sectores de la empresa privada, partidos políticos e individuos de ultraderecha, y si se quiere, con la ductilidad y errática política de la propia izquierda, han catapultado en los últimos meses el proyecto libertario en Panamá. El grupo libertario al día de hoy ha sentado las bases para la guerra cultural en una encarnizada disputa por la hegemonía del sentido común de la sociedad, basada en mentiras y lógicas reduccionistas, anti-woke, mientras la izquierda, en su atomización y desgaste, pugnas internas, actúa poco comprometida con poner freno y combatir el discurso violento, de miedo, securitario y neoliberal de este grupo en franco ascenso. Es una de las últimas, en una de las últimas fotos, en el contexto de una movilización social
en la ciudad de Panamá, el doctor Marco Candásegui portaba un letrero que decía lo siguiente: la izquierda dividida y la derecha robando unida. Es un poco este el contexto al que nos encontramos en la República de Panamá en el contexto del ascenso de el grupo libertario.